la necesidad de ser testigos. Este fue el mensaje el domingo pasado. Y era necesario e importante que cada uno de nosotros pueda entender. Ahora, déjeme darle un pequeño preámbulo de lo que hemos visto. Era necesario que estas personas sean testigos de la resurrección de Cristo. Los días jueves estamos tratando qué pasó después de la resurrección. Y sucedieron varias cosas, pero hemos tocado 4 puntos nomás. Jesús estuvo aproximadamente 40 días en la tierra, es decir, alrededor de Jerusalén, y fue visto por más de 500 personas, pero él trató con sus discípulos de diferentes maneras. Y en todas estas maneras Jesús está probando que él había resucitado. Le dice a uno de sus discípulos: mete tu mano en mi costado y créelo, soy de carne y hueso. Y seguramente ellos estaban sorprendidos porque el Señor Jesús había cruzado las paredes, y en ese tiempo todas las personas tenían pavor al hecho fantasmagórico. Quiere decir que era parte de la cultura judía que crean en los fantasmas. Por eso que ellos estaban bastante asustados de lo que estaba pasando. Pero por otro lado, Jesús está demostrando que Él resucitó corporalmente, físicamente, porque dice, comió pan, comió pescado y comió miel. Y en varias de esas oportunidades Jesús hace lo mismo. Y luego, si tú miras un poquito el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que dice que, y los ojos de ellos, y ellos fueron iluminados. Y el Señor Jesús comenzó a enseñar otra vez el mensaje del reino. Ahora, ¿por qué otra vez? Ahora, esto me hace acordar en mi historia personal. Déjenme decirle. A los 17 años, desde los 15 años yo venía siguiendo la idea del Señor Jesús, porque escuchaba los mensajes por radio, escuchaba a Luis Palau, no sé si algunos son acá tan antiguos como yo, pero Luis Palau es un tremendo conferencista, tuve la gracia de conocerlo personalmente, y escuchaba sermones Club 70 o algo por el estilo, y mucha información evangelística. Ahora, obviamente yo ya tenía un sesgo que quería ser religioso, pero mi carne me lo impedía. Era un muchacho de 16, 17 años, ¿no? Con todo el deseo de vivir, y pensaba que la religión me iba a consumir. Bueno, a los 16 años yo creo que yo tomé una decisión por Cristo. Y yo creo porque fue lo que hice. Escuché a un hombre orando que decía, si tú quieres creer en Cristo, ora en este momento. Y yo honestamente seguí la oración, y en la oración había un arrepentimiento, y yo me arrepentí por mis pecados. Yo creo que ese día yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Porque algo cambió en mí, la cosa de ver diferente la vida. Sin embargo, todavía había algo que me ataba a la idea. Yo no puedo dejar mi religión. Soy católico y necesito ser católico, pero ahora tengo una nueva concepción de la vida. Sin embargo, no puedo dejar mi religión por mis padres, por mis costumbres. Pero ya había algo nuevo en mí, algo se había plantado en mi corazón. Hasta los 16, 17 años que uno de mis amigos me invitó a su iglesia, y yo fui a una iglesia que estaba comenzando, y otra vez escuchó el mismo mensaje y tomé la misma decisión. Entonces yo decía, Señor, pero todavía mi carne todavía me seguía frustrando. O sea, cuando digo mi carne, estoy hablando pues me gustaba, por ejemplo, el fútbol, me encantaba jugar pelota, y me encantaba patear, ¿no? Que me patee. Y no lo digo en forma mala, el fútbol es un deporte de contacto. Pero pues cuando uno está ¿cómo se dice? Concentrado en el deporte, uno lo da por todo, ¿verdad? Y luego otras cosas más que habían en mi vida, mi trabajo, en fin. Entonces siempre tenía la idea, Señor, que esto está pasando. ¿Por qué tengo que regresar otra vez y tengo que volver a aceptarte como mi Salvador personal si ya yo lo he hecho varias veces? Es ahí cuando vinieron mis lecciones de discipulado, y el pastor conversó conmigo, y yo todavía trataba de entenderlo. Pero mis ojos estaban tratando de ver, pero no podía entender hasta que comencé a leer la Biblia. Dice, pastor, pero si tú entendiste a los 16 años, sí, pero no leía la Biblia. Yo estaba escuchando lo bueno del pastor, del consejero, pero no leía mi Biblia. O sea, yo tenía mi Biblia.
hasta que tomé en serio la palabra de Dios y cuando comencé a leer la Biblia, las cosas comenzaron a verse con otro criterio. Ahora, ¿qué pasó? Mi vida tuvo la iluminación de parte de Dios para entender las cosas que necesitaba entender. Por eso, si tú no recibes enseñanza, nunca vas a obedecer. Y ese es el evento práctico en la vida del creyente. Yo considero que un creyente, si tú estás en esta noche aquí, me estás escuchando, me estás viendo, y todavía por dentro de tus pensamientos está pasando esta cosa que dices, yo creo que soy salvo, pero tal vez no estoy seguro porque no estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Ok, si estás pensando en eso, es obvio que tienes una confusión en lo que crees. ¿Que quieres creer? Sí quieres creer, pero que no quieres dejar algunas cosas que el creer te ayudan, que el creer no te da, como se dice, la buena pro para que sigas creyendo en esas cosas, entonces tú sabes que tienes un divorcio espiritual, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué no creo todo? Porque crees en parte. ¿Estás dispuesto, dispuesta a aceptar las cosas de Dios si te la dicen? Pero no estás dispuesto a leer, no estás dispuesto a convencerte. Y por eso en la iglesia muchos somos convencidos y pocos son los convertidos. Muchos son consumidores y pocos son los proactivos. Y vamos a ver un poco de eso. Porque la iglesia en sí no es un edificio. Alguien me preguntó, ¿qué no es la iglesia, pastor? La iglesia, déjenme decirles que no es un edificio. No es una dirección en Google Maps que tú pones ahí la dirección y dices, voy a ir a esta iglesia. No es un horario de reuniones. No es un nombre en un letrero que dice First Baptist Church. No es un club de gente buena. La iglesia no es un grupo de personas que ya lo tienen todo resuelto. No es un lugar al que se va para aparentar, a cumplir, para que otros vean que yo voy a la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa, aunque le parezca mentira. No es una organización que administra servicios espirituales. No es una empresa de salvación con horario de atención al público. Entre este horario y en este horario la iglesia salva. La iglesia no es el pastor. La iglesia no vive ni muere con una sola persona. No depende de un don humano. No termina cuando termina el liderazgo. Si se muere el pastor, la iglesia se acaba. No es así. La iglesia no es perfecta. No es formada por santos sin heridas. No es un museo de gente terminada. Es un hospital de gente en proceso. Y durante muchos siglos se ha confundido la cáscara con el fruto. ¿Me comprende usted? Se ha construido templos y a eso le hemos llamado iglesia. Hemos llenado las bancas y lo hemos llamado la comunidad de la iglesia. Hemos puesto nombre en las puertas y de alguna manera empezamos a tener una identidad de acuerdo al nombre que tenemos. Iglesia Bautista, somos bautistas. Pero la iglesia verdadera, déjeme decirle, no se ve con los ojos. La iglesia verdadera se siente cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Jesús y algo sobrenatural sucede, ¿me comprende usted? En ese lugar. Ahí. Entonces, quiero que entiendas, y por eso te hablaba en el comienzo acerca de que a veces, cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos una alabanza, un tema de adoración que me impacta, y yo me profundizo y me concentro y canto, y hay otro más allá, y hay otro más allá, ahí está Jesús, dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que decimos que es algo sobrenatural. Ahora, otra vez, la iglesia tiene como base la unidad, pero la unidad es la obra del Espíritu. ¿Me comprende usted? La unidad es la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Que solo se conserva
cuando los creyentes viven en humildad, mansedumbre, paciencia y amor sacrificial. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Ok? Y no voy a hablar acerca de cómo se construye la unidad, y lo van a ver por qué. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Ahí estaba Pedro, estaban los discípulos, estaba Tomás. El Señor Jesús había sido crucificado, ellos estaban tristes. Y el Señor Jesús busca uno, busca otro, llama a Pedro. Pedro le había negado 3 veces, el Señor Jesús le perdona 3 veces. Pero aún así, los ojos de ellos todavía estaban velados. Hasta que llegó el momento en el que el Señor Jesús les dice: me voy a ir, pero voy a dejar mi espíritu. Y mientras tanto, Él les comenzó a enseñar todas aquellas cosas que ya les había enseñado. La pregunta: ¿pero por qué le enseña todas aquellas cosas que ya les había enseñado? Porque en el primer momento esta gente que estaba con Jesús, que creyó creer en Jesús, creía en Jesús, pero realmente no estaba convencido que era el Hijo de Dios. Creían en el líder religioso, creían en un hombre bueno, creían en un hombre que hacía milagros, pero no creían en su eternidad. Por lo tanto, era necesario que el Señor Jesús, cuando llega a la tierra, o cuando resucita otra vez, les confirme que Él sí es el Hijo de Dios, que sí murió por sus pecados, que sus pecados fueron perdonados y que desde ese momento todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Ahora, entonces, ¿qué pasó? Alguien me preguntó el jueves pasado: ¿entonces eran creyentes o no eran creyentes? Sí eran creyentes, pero eran creyentes carnales. Eran personas que de alguna manera no habían entendido, porque el mismo Señor se encarga de decirles: mira, ahora ustedes entienden que todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos habla de mí. Y recién comenzaron a entender esto. El diablo no necesita que la iglesia sea perseguida. El diablo no necesita destruir templos ni prohibir que leamos la Biblia. Le basta con dividir nuestros corazones, con sembrar una palabra imprudente, con alimentar un resentimiento, con dejar que el orgullo ocupe el lugar que le pertenece a Cristo. Así trabaja el diablo. Esa es la manera como trabaja. Ahora, déjeme decirle que hay una realidad, dice, según Barna, que es un grupo de análisis estadístico evangélico en el mundo, dice que el 26% de los estadounidenses abandonaron la iglesia por conflictos internos, ¿no? Y ponen la hipocresía como la principal razón por abandonar la iglesia. No ponen la falta de fe ni la falta de unidad, ponen la hipocresía. El 26% de los cristianos en los Estados Unidos. Y por eso digo que el diablo no necesita destruir templos, basta con dividir corazones. Ahora, yo quiero que tú entiendas, en un cuerpo humano, nosotros tenemos protección. ¿Me entiende usted? Tenemos protección. Los médicos dicen que cuando nuestro sistema inmunológico está maltratado, empieza a atacar nuestro propio cuerpo. Y en lugar de protegerlo, empieza a atacarnos, ¿no? Y esto se llama una enfermedad autoinmune. Cuando tú vayas al médico y te diga: tienes una enfermedad autoinmune, quiere decir que lo que te debería defender en tu cuerpo te está maltratando. El cuerpo se destruye a sí mismo. Entonces, la iglesia también puede sufrir de esa enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama división. Sus síntomas son el orgullo, el chisme, la falta de perdón y la indiferencia. Son 4 puntos muy importantísimos. Repito, sus síntomas son el orgullo, el chisme,
la falta de perdón y la indiferencia. Estas cosas matan la unidad de la iglesia. Ahora, déjame decirte que la unidad realmente es una realidad espiritual. Y por eso comencé diciéndote de que este sentir que hay en nuestro corazón de tener una relación con Dios es algo que uno lo puede ver en tu expresión, pero realmente no todos lo ven, porque no todo el día nosotros andamos y paramos en esta reacción delante de Dios. ¿Me entiende usted? Ahora, déjeme decirte esto, la unidad es una realidad espiritual porque la unidad ya existe. El Señor Jesús dijo que la unidad ya existe, ¿me entiende usted? Y por eso Pablo dice un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Todas las personas que estamos dentro de ese concepto, obviamente entendemos que la unidad ya existe. Entonces, otra vez, nosotros no creamos la unidad. Podemos tener programas, metodología, podemos invitar, pero si tú no quieres, no. ¿Me entiendes tú? La unidad ya existe, ¿no? El Espíritu Santo lo creó y esa fue una de las razones por las que el Señor Jesús se fue y dejó el Espíritu Santo. Ahora, mi posición personal es que la iglesia comenzó con el Señor Jesús, allá cuando el Señor Jesús está presente. Ahora, la mayor cantidad de pastores y posiciones bíblicas también dicen que el Señor comenzó su iglesia en Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde viene el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo reemplazó al Señor Jesús, porque el Señor Jesús me dijo, me voy al cielo, pero voy a dejar a otro consolador, el cual les enseñará todas las cosas, San Juan 14, 23 y 26. Entonces, otra vez, por eso es que creo que el Espíritu Santo ya creó la unidad. Entonces, la tarea suya y la tarea mía es proteger la unidad. No es inventar la unidad, ¿me entiendes tú? No es inventar la unidad. Ahora, déjame decirte que la mayoría, hay un punto muy grande de otra vez, grupos evangélicos, que dice que esta tarea, ¿no es cierto?, ¿no? de mantener la unidad se puede romper fácilmente cuando obviamente entra el orgullo y entra todas estas cosas que ya mencioné. Pablo no dice traten de unirse, dice ya hay un solo cuerpo, intégrense en este cuerpo. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Imagínense que acá hay 90 músicos y yo soy el director de orquestas. En este momento, aquellos que tocan el bajo, aquellos que tocan la guitarra, el clarinete, los redobles, el piano, el saxofón, en fin, entonces empezamos la música. Y todos están mirando las partituras, pero que alguno de ustedes, algún violinista, se le ocurre hacer su solo. Se le ocurre hacer su solo, ¿me entiende usted? Ahora, otra vez, toda la melodía que se quiere presentar no sucede. ¿Por qué? Porque hay una persona que empieza a arruinar el concierto. La unidad no arruina nunca la individualidad. Porque yo he estado en lugares donde hay personas que me han dicho, pero pastor, yo también necesito hacer algo, sí, pero la unidad no arruina la individualidad. La encuadra, le da propósito, la hace más hermosa. Y por eso existen los dones y talentos en la iglesia. Y por eso es una manera de que tú puedes activar dentro de la iglesia y ser una persona que trabaja en ese sentido. ¿Me entiende usted? Ahora, Leadership, que es otra organización que trabaja con creyentes, dice que las iglesias con alta cohesión, o sea, con una buena relación entre los creyentes, crecen hasta 4 veces más rápido que aquellas que son marcadas por conflictos frecuentes. Entonces, la unidad no solo es un ideal espiritual, es la estrategia más efectiva para el crecimiento del reino. Y por eso que el Señor Jesús trabaja en eso. Ustedes no tenemos que crear la unidad. La unidad existe. Solamente no trates de romper esa unidad, porque te vas a sentir solo y desamparado, y obviamente lo que te va a tocar hacer es renegar, renunciar,
Y de ti se va a apoderar el orgullo, se va a apoderar todas aquellas cosas que mencioné antes. ¿La unidad es vulnerable? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se rompe por dentro, es lo que estaba diciendo, ¿ok? Ahora, ¿por qué se rompe? No se rompe por herejías, no se rompe por palabras imprudentes. Se rompe a veces por un WhatsApp mal interpretado o por un tipo de orgullo sin resolver. ¿Me entiende usted? El 70% de los conflictos congregacionales son por problemas de comunicación. ¿Me entiende usted? No son problemas teológicos, son por problemas de comunicación. Ahora, la Asociación Nacional de Pastores Evangélicos de los Estados Unidos en el año 2022 reporta que el 70% de los conflictos congregacionales graves comenzaron con problemas de comunicación interpersonal, no por diferencias teológicas. Ahora, imagínense que usted es un ingeniero y todos estamos observando un puente, todo esto es un puente muy hermoso el puente. Y ese puente es tan hermoso y la gente pasa por allí, pero de pronto todos nos damos cuenta que el puente tiene unas pequeñas grietas, unas fisuras pequeñitas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con un poco de atención, todos vamos a decir, esto se va a caer, ¿sí o no? Esto se va a caer. Y si no lo arreglamos, entonces esto se va a caer. En determinado momento, al pasar la historia, se cayó. Y esto me hace acordar la historia de mi árbol. Estábamos en casa, mis hijos, estábamos comiendo juntos. Y tenemos un árbol que hace 2 años se murió aparentemente. Mi esposa lo usaba como soporte para su hamaca. Pero nos dimos cuenta que el árbol tenía algo raro porque hace una semana una rama grande se cayó de seca. Allí está creciendo una parra, o sea, una planta de uva. Daniel conoce porque Daniel puso la planta de uva ahí abajo de ese árbol. Y resulta de que en ese proceso mis hijos van y empiezan a empujar el árbol. Y con un poco de toques el árbol ¡puc!, se cayó por completo. Por completo. Ahora, esa es la historia de una muerte anunciada. El árbol ya estaba secándose, tarde o temprano se iba a caer. como a manera de gracia o de anécdota, siempre decimos, tenemos que invitar a nuestros hijos, pero siempre ocurre algo especial. Si no es arreglar una cosa u otra, ¿no? Pero lo cierto es que eso pasó. Entonces, hay virtudes que nos enseñan a preservar la unidad. ¿Cuáles son esas virtudes? Por ejemplo, Pablo nos dejó un diagnóstico con el versículo que leí, ¿no? Nos da el tratamiento para preservar la unidad. Y nos manda 4 virtudes importantísimas dentro de este pasaje, que viven dentro de la comunidad cristiana y construyen una pared protectora alrededor de la unidad. Si usted quiere mantener la unidad, ya le estoy diciendo, no tiene que crear la unidad existe. Si usted quiere preservar la unidad, entonces pongámosle humildad a nuestra persona. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad no se trata de pensar menos de ti mismo, no se trata así. Se trata de pensar en los demás con la misma consideración con que piensas de ti. ¿Me entiende usted? Ahora, hay personas que no piensan bien de sí porque tienen una autoestima demasiado baja. Eso es pecado, por si acaso, ¿eh? Tú eres creyente, eres hijo de Dios, eres hijo del Rey, tienes vida eterna, eres un hombre o mujer maravillosamente bendecido. ¿Me comprendes? Entonces, humildad es soltar el ego antes de que el ego destruya tu comunión con Dios. El ego es esta intención de creerme algo más de lo que normalmente pudiera pensar de mí mismo. La otra cosa es la mansedumbre. Pablo nos dice que necesitamos ser sabios en mansedumbre, y mansedumbre es el poder bajo control. Poder bajo control. ¿Qué quiere decir? Bueno, el caballo más fuerte no es el caballo que corre sin jinete.
Por el contrario, es el caballo que obedece al jinete. Y la mansedumbre no es debilidad, es fortaleza disciplinada por el amor. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. ¿Me comprende? La paciencia. En el griego original es macrotumia. ¿Qué cosa quiere decir? Literalmente quiere decir alma larga. Le explico un poquito qué quiere decir. Paciencia es soportar sin vengarme, esperar sin desesperarme y no devolver golpe por golpe. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y tenemos el amor sacrificial. No es el amor sentimental que depende de cómo me traten. Por el contrario, es el amor ágape que da sin condiciones, que cubre faltas, que sana heridas y que elige al otro aunque me cueste. De eso está compuesto la unidad. Son ingredientes importantísimos. En Chile, hace algunos años, el 2010, creo que hay una película en cuanto a esto, la he visto en Netflix, 33 mineros cayeron en un socavón de 700 metros de profundidad y ellos estuvieron durante 69 días. Los expertos que estudiaron el tema dicen que uno de los factores más importantes que contribuyó a su supervivencia fue la decisión de organizarse, repartir los escasos recursos con equidad y no permitir que el pánico destruya la unidad del grupo. El líder del grupo dice, lo leo textualmente, decidimos que íbamos a salir juntos o no íbamos a salir. Ahora, eso es lo que Pablo quiere, que decidamos juntos, que vivamos juntos, que perseveremos juntos lo que Dios ha creado. Y lo que Dios ha creado es la iglesia. Por eso necesitamos estar juntos. Ahora, el cuarto punto, que es el último, va a pasar rápido el mensaje. No, todavía me falta un montón. Dice, no hay creyentes neutrales. O construyes o erosionas. Ahora, agárrate porque acá, en mi país decíamos, te voy a sacar ronchas, ¿no? Como dice, ¿ha visto estos chicotitos de 3 ramitas? ¿No? Se le daban a los chicos cuando se portan mal. Estoy hablando de un tiempo muy antiguo, este tiempo no se usa, pero esos chicotitos sacaban unas ronchas tremendas, ¿verdad? O sea, se hacía la piel roja. No hay creyentes neutrales, o construyes o erosionas. Erosión. ¿Por qué? Y esto yo le llamo la pasividad frente a la división, también es participación. ¿Qué cosa quiere decir? Pero yo no hago nada, yo asisto a la iglesia y está bien, yo estoy bien con mi vida, no pasa. Señor, eso está mal. ¿Por qué? Porque el silencio ante la división se convierte en complicidad. Eso es lo que tenemos. Dicen los psicólogos que se necesitan por lo menos 5 interacciones positivas para reparar el daño de una negativa. ¿Me comprende usted? Eso es lo que se dice. Entonces, tenemos una responsabilidad personal. No existen los creyentes neutrales. No existe el creyente espectador. El que dice, yo soy creyente, pero soy espectador. Y bueno, lo que va a pasar está bien. Yo vengo a la iglesia el domingo, ¿no? Pero pues no puedo tener esta interacción. Y haces una lista de razones por las cuales no puedes interactuar. Llegará un momento cuando esa lista se la vas a presentar al Señor Jesús y vamos a ver qué te va a decir. Entonces, una pregunta que debes de tener es presente, es o voy a construir o voy a erosionar, es decir, voy a crear algo que arde, algo difícil. ¿Pero por qué? Porque la pasividad frente a la división también es una forma de participación. ¿Me comprende usted? Ahora, una ilustración más aquí. Quiero presentarles a esto como el músculo de la unidad. ¿Y por qué? Yo he tenido muchas veces reuniones con fisioterapeutas,
espero que usted no vaya, pero si usted tiene que ir, seguramente usted va a pasar lo mismo que yo. Primero que nada, me dice que los músculos que no se ejercitan no permanecen neutros. Por el contrario, se atrofian. Mi hijo Cristian me llama la atención, me dice, papá, estás perdiendo un poco de peso. Tus huesos en este lado empiezan a sobresalir. Ahora, es obvio que esta es una evidencia de la, ¿cómo se llama eso? Vejez. ¿Qué dijiste hoy? Vejez. Igual, ya vas a pasar por ahí, ahorita me alcanzas. Entonces, otra vez, ¿no? Los músculos que no se ejercitan no permanecen neutros, se atrofian. Y la unidad es como un músculo espiritual. Si no lo ejercitamos con el perdón, con conversaciones honestas, sanas, con amor activo, se va a debilitar poco a poco. Y el músculo atrofiado no puede sostener el peso que Dios quiere que carguemos juntos. ¿Me comprende usted? Juntos podemos, separados no podemos. ¿Me comprende usted? Juntos podemos, separados no podemos. Y por eso la unidad en la iglesia no se construye, lo vuelvo a repetir. La unidad en la iglesia se alimenta porque ya existe. Es una creación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos gozamos. Me encantó. Yo estaba arreglando una impresora que hemos comprado recién. Estaba configurando y salgo. Me encantó ver el grupo que llegó a tiempo, conversando, risas por acá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Casi, y todavía les hice una broma. Dije, qué bonitos son los momentos antes de comenzar el servicio y después de comenzar el servicio. Podemos conversar, podemos conocernos, podemos compartir nuestras necesidades, podemos compartir nuestras aspiraciones. Qué bonito, ¿me entiende usted? Quiero que entienda, Cristo no murió por una iglesia perfecta. Si de alguna manera usted se considera una persona imperfecta, pues yo también, se lo aseguro. Murió para crear un solo cuerpo. Murió para que personas que nunca se habrían elegido el uno con el otro, porque somos de diferentes culturas, temperamentos, historias y heridas, pudiésemos llamarnos hermanos. ¿Me comprende lo maravilloso de la unidad? ¿No? Y eso, hermanos, eso es un milagro. Porque esas personas se cuidan, se comparten, se conversan. Hace tiempo que no veo a muchos en el chat hablar. Algunos dicen amén, otros sí, ya, pero casi siempre estamos los mismos. Hey, último, el pastor Camilo que está poniendo sus referencias ahí. Qué bonito, ¿no? Me encanta. Le dije, Camilo, pues ya tú tienes que ver en esto, ¿no? Pero hermanos, pues, escucharles. Yo también quiero ser alimentado. Sus palabras me alimentan, me dan consuelo. Necesitamos eso, ¿me entiende usted? Hace años en una iglesia de Pensilvania, 2 diáconos tenían grandes problemas por varios meses. Y ellos tenían un malentendido entre ellos, no conversaban. Y la congregación lo sabía. Y como el árbol que de pronto se empieza a secar porque la savia no es fluida, la sangre del árbol, entonces la congregación tenía servicios tensos. No se entendía por qué. Nadie lo decía. Pero los domingos eran fríos. Los domingos, sus reuniones acababan, terminaba, adiós, cataplum, se terminó, cumplimos. La adoración era una adoración mecánica. Llego, me paro, busco, va, pero no pasa nada. La gente comenzó a dejar de tener amigos. Las pocas personas que podían venir a la iglesia, a ese grupo, no eran atendidas. El pastor hacía lo posible, alguna que otra persona, pero el resto se descuidaba. El programa de discipulado comenzó a fallar. Un día el pastor agarró y los llamó al frente a los dos y les preguntó a los 2 diáconos: ¿vale la pena perder el testimonio de Cristo por esto? Porque están enfrentados como si fuesen 2 bandos. Estos hombres sabían que estaban haciendo mal
Sabían que no estaban construyendo. Sabían que estaban erosionando la iglesia. Sabían que estaban haciendo que la gente roce unos con otros y que se sientan mal. Pero no pudieron más porque eran creyentes. O sea, ¿a los creyentes les pasa eso? Sí, a los creyentes verdaderos. Sí, Señor, sí les pasa eso. Los creyentes no somos perfectos. También nos equivocamos. Acusamos. Y estas dos personas no resistieron y se abrazaron. Comenzaron a llorar. Y en ese momento la iglesia volvió a respirar. Volvió a respirar. Lo que hoy nosotros no necesitamos es una resolución más. La Biblia ha puesto todas. Lo que necesitamos es una decisión. Una decisión que nos lleve a un momento delante de Dios para entender que somos familia en la fe. Por muchos años, cuando miro las fotos de mis hijos y veo cómo han crecido aquí, y veo todo el tiempo que he compartido con muchos de ustedes y con tantas personas que pasaron y se fueron, digo, al final quedaron la familia, o los que somos familia. Yo los considero, a cada uno de ustedes los considero familia. Los considero familia, son mi familia. Alguien me preguntó hace poco si yo iba a volver a regresar al Perú. Le digo, no tengo a nadie. Ya no tengo a nadie más. Tengo un hermano mayor, una hermana mayor que no se comunican conmigo. Pero no tengo a nadie más. Mi familia está acá. Mi familia son mis hijos, mi familia es mi esposa, mi familia es mi iglesia. La gente que quiero, la gente que amo. Y yo espero que ustedes me consideren también su familia. Antes de salir hoy de este lugar, quiero que te hagas 3 preguntas. Número 1, ¿hay alguien en esta iglesia a quien necesitas perdonar, aunque no te haya pedido perdón? ¿Hay alguna actitud en ti o en mí, una actitud de orgullo, de crítica, de indiferencia, que está dañando esta unidad de una manera silenciosa? La otra cosa es, te voy a pedir que te conviertas en un constructor. ¿Y sabes cómo te conviertes en un constructor? Primero, atiende los servicios de la iglesia. Atiende los servicios de la iglesia. Están abiertos para que tú crezcas. Atiende los servicios de la iglesia, los días que hemos mencionado. Comprométete, involúcrate en los pequeños programas de la iglesia. Como dije, ya vienen las reuniones de varones, de damas. Tenemos el programa de la ropa que vamos a repartir. Viene una iglesia a ayudarnos a repartir. El 30 vienen en la tarde. Tenemos que estar acá un buen grupo para compartir. Ellos se quedan, pagan su hotel, se van a quedar allá, porque el otro día van a ayudarnos a repartir. En los programas de ESL, ¿no? Vienen personas nuevas. Yo no sé enseñar, pastor. No tienes que enseñar. Aquí está la maestra. A veces sencillamente es el hecho de, aquí estoy, yo también vine antes. Eso ayuda mucho. La unidad cuesta humildad, pero la división de una iglesia cuesta el testimonio del evangelio. Muchas personas empiezan a decir, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se dividieron? Y muchas personas se han dividido. Miren, la desventaja de ser una iglesia chica es que cuando tú faltas, se nota y se te extraña y no podemos hacer otra cosa más que llevarte en el corazón. Pero la ventaja de ser una iglesia chica es que nos podemos conocer tanto, nos podemos integrar tanto que podemos suplir los unos las necesidades de los otros en oración o de otras maneras. ¿Me comprende usted? Así que tenemos ventajas y tenemos desventajas. Pero quiero que entiendas que delante de ti, al lado tuyo, atrás tuyo, se encuentra la familia de la fe. Perseveremos en la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Perseveremos en la unidad. Las situaciones son difíciles. El mundo está puerta pata para arriba. Ayer intentaron matar al presidente de los Estados Unidos.
En el Perú, ni qué se diga, hay una conmoción política. México, escucho la noticia de México, tan igual o peor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Pero ese es el mundo, hermanos. Entonces quiero que reconozca que nosotros estamos, Dios nos ha puesto aquí en llámele como le llame, pedazo de tierra, llame lo que le llame. Pero nosotros, Dios nos ha puesto en una platea. ¿Sabe qué es platea? En el cine nos ha puesto en un lugar privilegiado. ¿Me entiende usted? Pero no te quedes sentado. Tenemos que salir a hacer las cosas. Así que oramos al Señor para que preserve la unidad. Cierre sus ojos, por favor. Déjenme orar por usted. Y nuestro Padre Celestial, estamos tremendamente agradecidos, Señor, porque nos has escogido un grupo de diferentes culturas para reunirnos en un pequeño lugar, en un lugar apartado de los Estados Unidos, en un pequeño pueblo que se llama Central Washington, Quincy, Ephrata, George. Y nos has traído, Señor, familias con diferentes costumbres, con diferentes anhelos, personas que jamás pensamos en conocernos. Nunca, Señor, soñamos con conocer a alguien más que no fuera de nuestro entorno. Y hoy nos trajiste a este lugar diciéndonos que la unidad ya está creada, que necesitamos mantenerla. Y yo te creo. Creo que la unidad está creada porque tengo el Espíritu Santo tuyo, Señor. Y cuando conozco y veo y entiendo el Espíritu Santo que mora en la vida de mis hermanos, entiendo que este es un milagro, Señor, maravilloso. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a perseverar en la unidad. Te pido, Padre, que ayudes a cada familia que en esta tarde está representada aquí en la iglesia. Que bendigas a los padres, a los hijos, que bendigas, Señor, a las madres, que bendigas, Señor, las circunstancias, que por favor, Señor, suplas las necesidades de aquellas personas que están pasando dificultades financieras, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú aclares los pensamientos de aquellas personas que todavía tienen la duda de saberse en medio de la unidad. Todavía se sienten fuera de la unidad porque creen que no cumplen los requisitos que tú has estipulado, Señor. Y el único requisito es saber que eres pecador y que puedes ser perdonado en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, te pido que quites del corazón y de los pensamientos de cualquier persona que está acá, que puede estar lejos de ti, cuando puede acercarse, Señor, personalmente a tu presencia, Señor, que perdone sus pecados y que le des libertad en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por cada hermano, cada hermana que está sufriendo, Señor, algún tipo de queja, Señor, física. Está acusando, Señor, un dolor físico y por consiguiente también, Señor, un dolor emocional. Estamos orando, Señor, para que tú reestructures la paz en nuestro interior, para que podamos comprender, Señor, tu voluntad, Padre. Más allá de todo entendimiento, Señor, oramos por paz en nuestros corazones, Padre, para poder hacer lo que nos has pedido hacer, Señor, a pesar de nuestros grandes anhelos, a pesar de nuestros grandes deseos, Señor. Queremos y te imploramos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Es lo más importante para nosotros, Señor. Si en esta noche hay alguien que necesita urgentemente de ti, te pido, Señor, que aclares su mente. Si hay alguien, Señor, que ya está pensando en que esta es una área en el cual tú lo has llamado para el pastorado, para la vida misionera, para la vida de servicio dentro de la iglesia, Señor, te pido, Señor, que aclares el toque que le has dado para que pueda comprometerse prontamente y no le falte, Señor, lo que tú me has dado por todo el tiempo en mi servicio pastoral. Gracias, Señor, por tu gran amor. Oro por aquellos que vendrán los siguientes domingos, por las nuevas personas. Oro por lo que no pudieron venir esta tarde para que tú les traigas con bien el siguiente domingo. Gracias por tu amor y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos cantar, hermanos?